En este orden de ideas, es crucial que usted piense con antelación qué va a hacer en las noches después del trabajo y en los fines de semana, antes de que comiencen. La planificación de los pasatiempos permite llenar esas horas con actividades específicas que tienen metas específicas. También es una buena opción tener un programa establecido de lectura al estilo Bennett, en el que usted pasa un tiempo fijo cada noche leyendo uno de los libros escogidos, al igual que hacer ejercicio o disfrutar la compañía real de ciertas personas. En mi caso, por ejemplo, puedo leer una increíble cantidad de libros al año a pesar de las exigencias de tiempo de mis labores como profesor, escritor y padre de familia. En promedio, leo de 3 a 5 libros al tiempo. Esto es posible porque una de las actividades favoritas en mi tiempo planificado de ocio, cuando ya mis hijos se han ido a la cama, es leer un libro interesante. Una consecuencia, mi teléfono inteligente y mi computador, junto con las distracciones que ofrecen, no tienen mayor relevancia en mi vida entre el momento en que termino el trabajo y la mañana siguiente. Es posible que usted piense que programar su ocio sea contraproducente para obtener el descanso deseado, pues existe la creencia de que el ocio no debe tener nada que ver con los planes u obligaciones. Se piensa que una noche de actividades planificadas lo dejará a uno agotado, en lugar de despejado. Para el siguiente día de trabajo, Bennett previó esta objeción y hay que darle crédito por ello. El autor inglés afirma que estas preocupaciones son producto de una incomprensión del espíritu humano. ¿Cómo? ¿Dice usted que dedicarle toda la energía a esas 16 horas reducirá el valor de las 8 dedicadas al trabajo? Nada de eso. Por el contrario, aumentará el valor de esas 8 horas. Una de las principales cosas que este hombre típico debe aprender es que las facultades humanas están en capacidad de llevar a cabo una actividad difícil por un tiempo prolongado. Estas no se cansan como un brazo o una pierna, lo único que quieren es un cambio, no descansar salvo a la hora de dormir. Según mi experiencia, este análisis da en el clavo. Si usted le da a su mente algo significativo para hacer durante todas sus horas de vigila, se sentirá más satisfecho al terminar el día y comenzará el siguiente con una mayor sensación de relajación que si deja que su mente se sumerja durante horas en una navegación semi-inconsciente por la web. Para resumir, si no quiere que los adictivos sitios web de entretenimiento le quiten el tiempo y atención, dele a su cerebro una alternativa de calidad. De esta manera, no solamente preservará su capacidad para resistirse a las distracciones y para concentrarse, sino que tal vez logre alcanzar la ambiciosa meta de Arnold Bennett de experimentar, por primera vez, lo que significa vivir en el lugar de solo existir. Regla número 4. Eliminar lo superficial. En el año 2007, la compañía de software 37 Signals, ahora llamada Basecamp, llevó a cabo un experimento. Redujo la semana de trabajo de 5 a 4 días. Al parecer, los empleados podían hacer la misma cantidad de trabajo a pesar de disponer de un día menos, y eso los llevó a adoptar el cambio de manera permanente. Todos los años, entre los meses de mayo y octubre, los empleados de 37 Signals trabajan de lunes a jueves, a excepción del área de servicios al cliente, que sigue funcionando toda la semana. Así explicaba la decisión, en tono jocoso, el cofundador de la compañía, Jason Fried, en su blog. La gente tiene que aprovechar el clima durante el verano. Poco tiempo después empezaron a escucharse quejas en los medios dedicados a los negocios. No habían transcurrido muchos meses tras el anuncio que hizo Fried sobre la decisión de su compañía de adoptar permanentemente la política de la semana de 4 días cuando la periodista Tara Weiss escribió en la revista Forbes un artículo crítico titulado Why a 4-Day Work Week Doesn't Work. ¿Por qué no funciona una semana laboral de 4 días? Sus objeciones frente a esta estrategia se resumían así.
Apiñar 40 horas de trabajo en 4 días no es necesariamente sinónimo de eficiencia. Para mucha gente ya es bastante difícil trabajar 8 horas al día. Pedirles que se queden 2 más puede hacer que disminuya el buen ánimo y la productividad. La respuesta de Fried no se hizo esperar. En una nota de su blog titulada Forbes Misses the Point of the 4-Day Work Week, Forbes no entiende la semana laboral de 4 días, Fried comienza diciendo que está de acuerdo con la premisa de Weiss, según la cual sería estresante para los trabajadores comprimir 40 horas de esfuerzo en 4 días. Sin embargo, aclara que no es solo lo que está proponiendo. El punto central de la semana laboral de 4 días consiste en trabajar menos, escribe Fried. La idea no es trabajar 10 horas al día, sino trabajar 8 horas en 4 días más o menos normales. En un comienzo el planteamiento puede parecer confuso. Fried había dicho antes que sus empleados hacen lo mismo en 4 días que en 5. Ahora dice que sus empleados trabajan menos horas. ¿Cómo pueden ser ciertas ambas cosas? La diferencia está en el papel que cumplen en el trabajo superficial. Así expande Fried su idea. Muy pocas personas trabajan las 8 horas del día de manera constante. Con suerte, logran trabajar bien unas pocas horas entre reuniones e interrupciones, y el tiempo dedicado a navegar en la red, cumplir con políticas de la oficina y hacer cosas personales. Tener un menor número de horas laborales oficiales contribuye a eliminar la capa de grasa de la semana laboral típica. Cuando se dispone de menos tiempo para hacer el trabajo, se respeta más ese tiempo. La gente se vuelve más avara con su tiempo, y eso es algo bueno porque no lo gasta en cosas sin importancia cuando uno tiene menos horas. Suele gastar con más cuidado. En otras palabras, la reducción de las horas laborales en 37 Signals redujo significativamente el trabajo superficial en comparación con el trabajo profundo, y como este último se seguía haciendo, no se dejaron de hacer las cosas importantes. Los asuntos superficiales, que pueden parecer tan urgentes en el instante mismo, sorpresivamente resultaron ser accesorios. Una reacción natural ante este experimento sería preguntarse qué ocurriría si 37 Signals llevara el experimento a un paso más allá. Si la eliminación del trabajo superficial no afectó visiblemente los resultados, ¿qué ocurriría si no solo se elimina el trabajo superficial, sino que se reemplaza con más trabajo profundo en el tiempo que se ha ganado? Afortunadamente, para nuestra curiosidad, la compañía también puso a prueba esta idea fugaz. A Fried siempre le habían llamado la atención las políticas de las compañías de tecnología como Google, que les daban a sus empleados el 20% del tiempo para trabajar en proyectos dirigidos por ellos mismos. Aunque esta idea les gustaba, a Fried le parecía que sacar un día de una semana llena de ocupaciones no era suficiente para apoyar el tipo de trabajo profundo e ininterrumpido que permite hacer verdaderos avances y descubrimientos. Yo preferiría sacar 5 días seguidos en lugar de 5 días repartidos en 5 semanas, explicó. Nuestra teoría es que se producen mejores resultados cuando la gente dispone de un periodo largo de tiempo ininterrumpido. Para poner a prueba de su teoría, 37 Signals implementó una idea radical. Les dio a sus empleados todo el mes de junio para trabajar de manera profunda en sus propios proyectos. Este mes sería un periodo desprovisto de toda obligación laboral superficial. Nada de reuniones para dar informes, nada de memorandos y, por fortuna, nada de presentaciones en PowerPoint. Al final del mes, la compañía organizaba un día de actualización en el cual los empleados exponían las ideas que habían estado desarrollando. En un resumen del experimento que hizo Fried, en un artículo para la revista Inc., declaró que había sido un éxito. El día de divulgación produjo 2 proyectos que muy pronto entraron en producción: un mejor conjunto de herramientas para el manejo de atención al cliente y un sistema de visualización de datos que le permite a la compañía entender cómo usan los clientes sus productos. El objeto de este tipo de proyectos es generarle un valor significativo a la compañía, pero lo más probable es que por esos proyectos no hubieran sido posibles si no se les hubiera dado a los empleados un tiempo ininterrumpido significativo para trabajar a fondo.
Para desatar ese potencial se requirieron muchas horas de esfuerzo ininterrumpido. Ante la pregunta retórica planteada por Freud, ¿cómo vamos a darnos el lujo de hacer un alto durante un mes de este negocio para ponernos a explorar nuevas ideas? La pregunta es, ¿cómo vamos a darnos el lujo de no hacerlo? El experimento de 37 Signals apunta a una importante realidad: el trabajo superficial, que cada vez les quita más tiempo y atención a los trabajadores del conocimiento, es menos vital de lo que parece en un momento dado. En la mayoría de los negocios, si se eliminaran cantidades significativas de esta superficialidad, el balance final se mantendría igual. Si usted sigue el ejemplo de Fried y no solo elimina el trabajo superficial, sino que usa el tiempo recuperado para trabajar a fondo, verá que el negocio, además de seguir funcionando, puede volverse más exitoso. Esta regla lo invita a usted a aplicar estas ideas en su propia vida laboral. Las estrategias que señalamos a continuación están diseñadas para ayudarle a identificar claramente la presencia de lo superficial en su manejo actual del tiempo, para luego reducirla a los mínimos niveles posibles, de tal manera que usted tenga más espacio para los esfuerzos profundos que producen los resultados más notables. Antes de pasar a los detalles de estas estrategias, debemos confrontar una realidad. Hay un límite para este concepto del enfrentamiento con la superficialidad. El valor del trabajo profundo supera con creces el valor de lo superficial, pero esto no significa que usted deba buscar quijotescamente implementar un horario en el que todo su tiempo esté dedicado a la profundidad. Por una parte, se necesita una buena cantidad del trabajo superficial en la mayoría de los trabajos del conocimiento. Usted puede evitar revisar el correo electrónico cada 10 minutos, pero no podrá mantener su trabajo si nunca responde a los mensajes importantes. En este sentido, debemos considerar que la meta de esta regla consiste en controlar el efecto del trabajo superficial en su programación diaria, pero el objetivo no es eliminarlo. Luego tenemos el asunto de la capacidad cognitiva. El trabajo profundo es agotador porque nos lleva al límite de nuestras capacidades. Los psicólogos del desempeño han estudiado ampliamente la cantidad de esfuerzo de este tipo que un individuo puede hacer en un día determinado. En su artículo pionero sobre la práctica deliberada, Anders Ericsson y sus colaboradores examinan estos estudios. Los investigadores anotan que, en el caso de una persona que apenas se inicia en estas prácticas, citan en particular a un niño en las primeras etapas del desarrollo de una destreza a nivel experto, 1 hora diaria es un límite razonable. Para aquellos que ya están familiarizados con los rigores de estas actividades, el límite se expande a unas 4 horas, pero rara vez va más allá. Lo que esto implica es que una vez que usted ha llegado a su límite de trabajo profundo en un día determinado, obtendrá menos compensaciones si trata de hacer más. Por lo tanto, el trabajo superficial solo conlleva un riesgo si usted utiliza el tiempo del trabajo profundo que puede llevar a cabo durante el día para hacer actividades superficiales. En un comienzo, esta aclaración puede parecer optimista. Un día típico de trabajo tiene 8 horas. Ni siquiera el trabajador más adepto al trabajo profundo puede pasar más de 4 horas en un estado de verdadera profundidad. De allí se desprende que si usted puede pasar la mitad del día en actividades superficiales sin que se produzcan efectos adversos, el peligro que no tiene en cuenta este análisis es que el tiempo se consume muy fácilmente, sobre todo si tomamos en consideración el impacto de las reuniones, las citas, las llamadas y otros eventos programados. En muchos trabajos, ese tiempo consumido puede dejarle un lapso sorprendentemente pequeño para su trabajo en solitario. En mi labor como profesor universitario hay una menor cantidad de ese tipo de compromisos, pero aún así, estos me consumen buena parte del tiempo, sobre todo durante el año académico. Si tomo un día al azar en mi calendario del semestre pasado, estoy escribiendo estas líneas durante un calmado mes del verano. Veo que tuve una reunión de 11 de la mañana a 12 del día y luego otra de 1 a 2:30 de la tarde. Y después di una clase de 3 a 5. En ese ejemplo, mi día de trabajo queda reducido a 4 horas. Aunque lograra hacer
en media hora todo el resto del trabajo superficial, mirar correos, hacer tareas varias, no podría cumplir la meta de hacer 4 horas diarias de trabajo profundo. Dicho de otro modo, aunque no podamos pasar el día entero en estado de dichosa profundidad, esta realidad no debe reducir la urgencia de recortar el trabajo superficial, pues el día laboral típico de un trabajador del conocimiento se fragmenta con mayor facilidad de lo que imaginamos. Para resumir, lo que sugiero al lector es que maneje el trabajo superficial con cuidado, pues se suele subestimar el daño que causa y, en cambio, se le atribuye una importancia exagerada. Este tipo de trabajo es inevitable, pero hay que mantenerlo confinado a un límite en que no afecte su capacidad para aprovechar a fondo los esfuerzos profundos que, en el último término, son los que determinan el impacto de su desempeño profesional. Las estrategias que veremos a continuación le ayudarán a tener en cuenta esta realidad. Planifique cada minuto de su día. Si usted tiene entre 25 y 34 años de edad y vive en Gran Bretaña, es probable que vea más la televisión de lo que se imagina. En el 2013, la Autoridad Británica de Control de la Televisión llevó a cabo un estudio de los hábitos de los televidentes. Los participantes en el estudio que se encontraban en ese rango de edad consideraban que pasaban entre 15 y 16 horas viendo televisión en la semana. Parece demasiado y, sin embargo, es una estimación muy por debajo de la realidad. Lo sabemos porque en lo que respecta a los hábitos de los televidentes, disponemos de información que nos remite a la verdad factual. La Broadcasters Audience Research Board, que es la entidad británica para encargarse de hacer investigaciones sobre audiencia, dispone de medidores en una muestra representativa de hogares. Estos medidores registran sin ningún tipo de sesgo la cantidad exacta de tiempo que la gente realmente ve televisión. Los jóvenes de edades entre los 25 y los 34, que pensaban que solo veían 15 horas de televisión a la semana, en realidad veían más o menos 28 horas. Este cálculo errado del uso del propio tiempo no solo es característico de los televidentes británicos. Vemos evaluaciones similares en los diferentes grupos de personas. En un artículo de The Wall Street Journal sobre el tema, la escritora de temas de negocios Laura Van der Kam señala varios ejemplos de este tipo. Una encuesta llevada a cabo por la National Sleep Foundation reveló que los estadounidenses creen dormir en promedio unas 7 horas por noche. El American Time Use Survey, que estudia el uso del tiempo de lo que duermen los estadounidenses, corrigió esa cifra, son 8 o 6 horas por noche. En otro estudio se descubrió que la gente que afirma trabajar entre 60 y 64 horas semanales en realidad trabaja un promedio de 44 horas. Aquellos que afirman trabajar 75 en la semana en realidad trabajan menos de 55. Estos ejemplos revelan un asunto importante. Pasamos buena parte del día funcionando en piloto automático, es decir, sin pensar demasiado en lo que estamos haciendo con nuestro tiempo. Grave problema. Es difícil evitar que lo trivial se cuele por todas las grietas de su programación diaria si usted no se propone a ver cuánto tiempo le dedica al trabajo profundo y al aprender una acción y al trabajo superficial. Es difícil evitar que lo trivial se cuele por todas las grietas de su programación diaria si usted no se propone a ver cuánto tiempo le dedica al trabajo profundo y al trabajo superficial, y adopta el hábito de pensar antes de emprender una acción y se pregunta qué es lo más sensato de estar haciendo en este momento. La estrategia que describimos en los párrafos que siguen está diseñada para llevarlo a adoptar esos comportamientos. En un comienzo pueden parecer una idea extrema, pero pronto se revelará como algo indispensable en su búsqueda para sacar provecho del trabajo profundo, programar cada minuto de su vida.